Vampirismo y porfiria, en el marco de la exposición Imaginario Urbano, en honor al doctor Juan María Arroyo. El tema de los vampiros es muy antiguo. Lo encontramos en el libro Las Mil y Una Noches, cuya redacción data del periodo que va desde 1475 a 1525. Es una colección de cuentos indios y persas, todos ellos compilados en 1000 cuentos. En uno de estos relatos, el 940, hay un vampiro, aparentemente un hermoso príncipe que se alimenta de cabezas humanas. Otro libro que vale la pena mencionar es Drácula, la obra más famosa del escritor irlandés Bram Stoker, publicada en 1897, una novela que sería mundialmente aclamada años después de su muerte, pero no sería sino hasta 1922 cuando el director de cine alemán F. W. Murnau llevó a la pantalla la obra maestra del cine Nosferatu, cuando el personaje vampiresco creado por Stoker se hizo mundialmente famoso, convirtiéndose en un mito de la cultura universal. Las historias de vampiros en el cine, basada en la novela de Bram Stoker, han ido evolucionando. Desde los inicios del cine mudo con Nosferatu, que se estrenó en 1928, uno de los primeros referentes de vampiros en el cine, hasta Drácula de 1992 por Francis Ford Coppola. Pero si hablamos de la figura de los vampiros en la actualidad, sus cambios son más notables. Hoy en día, en la pantalla grande, ya no vemos al típico vampiro malvado que asesina para beber la sangre de sus víctimas. Ahora lo muestran como figura más amable, atractiva e incluso en ocasiones velan por el bienestar de las personas. Algunos brillan con la luz del sol, tal como nos mostró la popular saga de Crepúsculo del 2008, y otros son amigables, como la versión infantil de Hotel Transilvania del 2002. Los vampiros también han sido representados en el dibujo y la pintura, como lo muestra este grabado francés publicado en 1820, titulado Historia de vampiros y espectros malvados, o El vampiro, litografía del siglo XIX por R. D. Moray, donde se ilustra el momento en que después de haber exhumado el cuerpo, se destruye a un vampiro clavándole una estaca en el pecho. En la obra El vampiro de 1825 de Eugène Delacroix, el pintor logra conectarnos con una sensación de soledad y melancolía, pasión y muerte, fascinación y horror, así como con la irracionalidad de los sueños. Delacroix, pintor y litógrafo francés, fue el más emblemático del movimiento romántico aparecido en el primer tercio del siglo XIX, cuya influencia se extendió hasta los impresionistas. De las ciencias, la medicina es la que más ha intentado explicar y esclarecer los orígenes del mito del vampiro folclórico. En el siglo XVIII, la ola de superstición desatada hizo que surgieran obras como Los vampiros a la luz de la medicina, en 1749, de Próspero Lambertini, que llegaría al papado con el nombre de Benedicto XIV, desde donde siguió luchando contra las falsas creencias. O el informe médico sobre los vampiros, en 1755, de Gerard van Sweden, médico y archidiácono de María Teresa I de Austria, donde, tras criticar el vampirismo y considerar poco frecuente, aunque dentro de la normalidad, los casos de incorruptibilidad de los muertos, desacreditaba a médicos y comisarios, pues en muchas ocasiones y siguiendo sus indicaciones se realizaban sacrilegios poniendo en entredicho el buen nombre del finado, violando tumbas y ultrajando cadáveres.
Las porfirias son un grupo de enfermedades metabólicas causada por alteración en la vía de la síntesis del hemo, grupo prostético implicado en el transporte, almacenamiento de oxígeno y en la respiración celular. El grupo hemo es principalmente conocido por formar parte de la hemoglobina, el pigmento rojo de la sangre, pero también se encuentra en un gran número de otras hemoproteínas biológicamente importantes. El grupo hemo contiene hierro y un anillo de porfirina, el que corresponde a un tetrapirrol cíclico. El desarrollo de la biosíntesis se hace de manera selectiva en la mitocondria y en el citosol de la célula, dividiéndose en dos fases. La primera es la ciclación del anillo de la porfirina y la segunda constituye una serie de cambios en las cadenas laterales más la incorporación del hierro. Esta compleja biosíntesis implica 8 enzimas específicas, de las cuales la primera actúa en la mitocondria, las siguientes 4 en el citosol y las 3 últimas nuevamente en la mitocondria. Aunque todas las células precisan del grupo hemo para funcionar adecuadamente, los órganos principalmente involucrados en la síntesis del hemo son el hígado y la médula ósea. Defectos en enzimas que participan en la síntesis del hemo pueden conducir a un grupo de enfermedades llamadas porfirias. Existen 7 formas principales de porfirias, las cuales están clasificadas acorde a sus características clínicas en neuropsiquiátricas y dermatológicas. Cada deficiencia enzimática resulta en un tipo de porfiria con características particulares. Sin embargo, existen 2 subclases de esta patología que comparten características con las descritas para el vampirismo. Y esto es lo que ocasiona que sean relacionadas con el origen del mito. La primera de ellas es la porfiria eritropoyética congénita o enfermedad de Gunter. Surge por un déficit de la enzima uroporfirinógeno sintasa y es un trastorno autosómico recesivo, mientras que la segunda es la protoporfiria eritropoyética, que es resultado de la disminución de la enzima ferroquelatasa. Las características del vampiro podrían compararse a las de las porfirias, especialmente a la enfermedad de Gunter y a la protoporfiria eritropoyética. Eritrodontia. La acumulación de porfirinas y derivados del grupo hemo en el esmalte dentario aporta una coloración rojiza marronácea, que puede recordar a la sangre. Aparte de esto, las mutilaciones faciales típicas de la enfermedad de Gunter explicarían las descripciones tradicionales de estos seres, con dientes alargados y puntiagudos, ya que los labios y las encías se retraen y hacen que los dientes y especialmente los colmillos parezcan elongados. Fotosensibilidad. Es el resultado de la acumulación de las porfirinas libres en la piel, produciendo serias lesiones al contacto con la luz del sol. Por esto, estos pacientes evitan la exposición a la luz intensa. Las porfirinas que se acumulan en la piel pueden absorber luz de cualquier longitud de onda, tanto del espectro ultravioleta como en el espectro visible, y luego transferir su energía al oxígeno produciendo la formación de radicales libres, que son altamente reactivos y al contacto con la luz oxidan los tejidos. Es común que los pacientes porfíricos tengan lesiones en áreas expuestas a la luz, como en la cara y en las manos. Por esto, los pacientes graves podrían vestir ropas que los protegen de la exposición a la luz y también ser exclusivamente nocturnos. Palidez es la característica más llamativa y se relaciona tanto con la anemia debido a la ausencia del grupo hemo como con su tendencia a evitar la exposición solar. Esto justifica sus salidas en la noche de luna llena. Intolerancia al ajo. Recientemente se ha relacionado un derivado del ajo producido durante su preparación o su digestión, la dialilsulfona, DASO4, con la progresión aguda de la porfiria.
Teóricamente, la activación de la dialilsulfona produce DASO3 que actúa sobre la protoporfirina 9 dentro del sitio activado del citocromo P450, produciendo N-alquil protoporfirina 9, la cual se acumula. Al mismo tiempo, este metabolito de la dialilsulfona lleva a la pérdida del grupo hemo y a la inactivación de dicho citocromo P450. De esta manera, con el consumo de ajo, aumentaría las porfirinas y disminuiría la cantidad de grupo hemo, haciendo que una porfiria latente o leve se convierta en una grave y dolorosa. Ansiedad por la sangre. David Dolphin afirmaba que la ansiedad que mostraba por la sangre los vampiros se debía a que la ingesta de ésta aliviaba sus síntomas. Sin embargo, esto no se ha podido demostrar, ya que el intestino es incapaz de absorber el grupo hemo ingerido. Otras teorías han postulado que los médicos de la época, ante la palidez de estos pacientes, les recomendaban, sin una base científica firme, la toma de sangre para tratar sus síntomas. Daño óseo. Las porfirinas depositadas en los huesos son causa de severa pérdida de tejido óseo, causando contractura y deformidad de las extremidades y del rostro. Cambios oculares. Conjuntivitis, ectropión y cicatrices corneales a causa de los depósitos de porfirinas. Crueldad. Los vampiros se definen como seres crueles y despiadados, posiblemente a causa del aislamiento social a que se veían sometidos estos pacientes. Junto con este rechazo, algunas porfirias se acompañan de numerosas manifestaciones psiquiátricas que dificultan aún más el contacto humano. Come into the